clases, ¿no? Si no, se hace muy, muy complicado. Así, de esta forma me parece que les va a servir para ir repasando un poco. Entiendo igual que por ahí se les complica con las notificaciones y eso. Les recomiendo que lo miren de vez en cuando, entren al campus y si no traten de configurarlo, no sé, de alguna forma que les lleguen las notificaciones. Yo de mi lado hice todo lo que me pareció que podía para ver que estén llegándoles. Así que, bueno, pero vi que bastante bien. En general, todos los que siguen por acá, me parece que todos, diría, todos o casi todos, mandaron, las respuestas y yo las pude evaluar directamente ahí. No sé si a ustedes cómo les resultó ver las correcciones, si alguno lo pudo ver, pero está bueno poder corregirlo desde ahí. Me parece que no, está bastante piola. Así que bueno, sí, continuemos con ese modo. Hola. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Conseguiste el micrófono, veo? Sí, conseguí. Sabes que tenía una consulta, porque yo llegué un Sí, poco tarde, respecto a la tarea esta de requerimientos. sí. El otro día hicimos un ejemplo en el MATLAB, en el Octave. Sí. Yo quería saber si esa metodología se puede utilizar para los otros ejercicios. El 3 lo dice, pero el 2 no dice nada de eso, entonces. No sé a qué te referís exactamente. O sea, si ¿Qué es se lo que- pueden resolver con MATLAB y enviar. Sí, 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 seguro. Sí, a ver, MATLAB para esto te va a hacer un par de cuentas nomás. No hay mucha magia. Yo lo que necesito es que más o menos me pongan qué hicieron, ¿sí? Que en todo caso, si lo van a hacer las cuentas en MATLAB, bueno, qué cuentas hicieron y por qué, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Y nada, no mucho más, ¿sí? Que se, Sí, que se no, entienda, por que se eso. entienda cuáles son los pasos. Después, si usan MATLAB, más vale, por supuesto, pueden usar lo que quieran, o la calculadora, o MATLAB, o el Chrome, lo abrís en Google y pues, le haces la cuenta y te lo hace también. Así que no pasa nada. Ah, perfecto. Yo lo que quería saber era eso, si hacía falta hacer todas las cuentas a mano o si se podía hacer, o sea, explicar los pasos. Ahí te perdí un poco, pero explicar los pasos sí. Yo necesito que más o menos expliquen qué hacen y después las cuentas háganlas en lo que les resulte más cómodo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, bueno, continuamos entonces con el que sigue. Ahí lo pongo para grabar. Apaguen si quieren los micrófonos hasta cuando tengan una duda, no titubeen en habilitarlo y en avisar, ¿sí? O pónganlo por chat si no tienen. Vamos a ver. Vamos a comenzar a grabar para que lo puedan ver más tarde. Ahí está. Ahí está grabando. Vamos a compartir la pantalla. Una ventana. Eh, Ahí está. ¿Ya lo ven? Sí, ¿no? Bien. Bueno, bueno, ahí está. A ver qué pasó. Y ahí está. Bueno, ahora sí. Acá tienen lo que les mencionaba, ¿no? En lo que hablamos recién, que lo que vamos a querer representar es el espectro de las señales digitales y las vamos a modelizar en principio por un tren de pulsos trapezoidales, periódico, ¿no? Esto representa una señal de clock o de data, ¿sí? de datos en un sistema digital. Las características de esta señal, bueno, la señal va a estar descrita por la amplitud, ¿sí? El tau de la señal, que es el tiempo de on, que va a estar definido en principio, ¿sí?
al 50% de la señal, es decir, entre que la señal llega al 50% y hasta que vuelve a decaer el 50%, ¿sí? A A sobre 2, digamos. Ese sería el T-on de esta representación, de esta señal, sería este parámetro, ¿sí? Este tau al 50% de A. Y el tiempo de crecimiento T sub R y el tiempo de decrecimiento, ¿sí? Estos tiempos están definidos básicamente del 10% al 90% de A, ¿sí? Porque esto pensemos que en la realidad esto no es una línea recta que sale desde cero con una cierta pendiente, sino que es una señal que de forma más suave va arrancando desde cero hasta llegar al 10%, luego sí va bastante más lineal, hasta llegar al 90%, más o menos, ¿no? Y después va un poco más curvada también hasta llegar al valor final A. Entonces, lo que vamos a hacer es definir este tiempo de crecimiento, o time rise, entre el 10% y el 90% de lo que tarda, ¿no? De A, ¿sí? Ese tiempo, entre que va desde el 10% hasta el 90% de A, es el tiempo de crecimiento. Y lo mismo, pero al revés, para el tiempo de decrecimiento o time fall, ¿sí? Entonces, si hacemos esto y usamos las características, las propiedades que vimos de las señales y de su representación en frecuencia, lo que tenemos es que podemos calcular con los coeficientes C sub n, ¿sí? A partir usando sobre todo la técnica de las múltiples derivadas, que ya vimos en el último ejemplo, que eran particularmente útiles para estas representaciones de este tipo de señales, donde la derivada me va simplificando. Bueno, tenemos los C sub n representados por esta forma, o escrito de manera expandida, ¿sí? Como de esta otra forma. Es una forma relativamente compleja para analizar, hasta que nos damos cuenta de una cosa: si si el tiempo de crecimiento, TR, es igual al tiempo de decrecimiento, ¿sí? T-fall, si fuera así, no estamos diciendo que sea el caso en todas las señales digitales, pero si así fuera, entonces esto se nos convierte, o se nos simplifica, los coeficientes C sub n se simplifican a esta forma, ¿sí? ¿Sí? Entonces, A por tau sobre t, por una sinc que es función del tau, ¿sí? Del tiempo de on, por otra sinc que es función del tiempo de crecimiento, que dijimos que era igual que el tiempo de decrecimiento. O lo que es lo mismo, si queremos representar este espectro en el one-sided spectrum, bueno, el C sub 0, que es el mismo de siempre, que está calculado con esto, más la sumatoria de 1 a infinito, ¿sí? Porque decimos que es el 1, de C sub n, módulo de C sub n positivo, ¿sí? Esto quiere decir que son los coeficientes de single side, ¿sí? Que los vamos a calcular básicamente como 2 por los coeficientes calculados con esta expresión, ¿sí? Se ve ahora más o menos cómo cierra todo esto. Nosotros por ahí vamos a preferir usar la representación de los C sub n más, ¿sí? El módulo de C sub n más, que son los del single side spectrum, ¿sí? Que son los que queremos ver en un análisis de espectro con un solo lado. Entonces vamos a querer calcular esto. Bueno, ¿cómo lo calculamos a estos C sub n más? ¿Qué es lo que acompaña a mi multiplicación de cosenos cuando estoy representando la onda cuadrada? ¿Sí? Recordemos que la dijimos como sumatoria de cosenos. Bueno, ¿cómo la represento? Bueno, lo que la acompaña son estos términos que surgen de esto. Entonces, 2 por el módulo de esto, ¿no? 2 por el módulo de esto, que tiene esta componente de una primera sinc y esta componente de esta segunda sinc. Entonces, fíjense que el módulo, entonces me queda 2 por A tau sobre T, por el módulo de esta sinc, por el módulo de esta otra sinc, ¿sí?
para los n distintos de 0. Dijimos que para n igual 0, ¿sí? C sub 0 es igual a por tau sobre t. ¿Sí? Acá no hay 2 por. ¿Sí? Esto es directamente el valor medio de la señal, que es a por tau sobre t. ¿Está bien? Bueno. Y donde acá se sustituyó directamente omega 0 por 2pi sobre t. Sí, acá teníamos omega 0 y acá tenemos sustituido por 2pi sobre t, donde me queda directamente en función de los parámetros de esta señal. ¿Sí? Básicamente del periodo, de todos tiempos, ¿sí? O de relaciones entre distintos tiempos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, un detalle, ver que para un tiempo de crecimiento de 0, el resultado que obtenemos es el resultado de una onda cuadrada, de una señal cuadrada, ¿sí? Esto pasa a valer 1 para TR igual 0, ¿sí? Pasa a valer 1, y nos quedamos con la misma expresión que veníamos usando para una señal cuadrada perfecta, no trapezoidal. Entonces, el hecho de que sea trapezoidal le agrega básicamente este comportamiento. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, veamos el caso particular en el que tau es igual a un medio del periodo, ¿sí? o sea 0,5 de t, o sea un duty cycle del 50%. Para un caso, un duty cycle del 50%, a esta expresión lo que le pasa es que este tau sobre t, ¿sí? Básicamente me queda un medio, ¿sí? Un medio de n por pi sobre un medio de n por pi, ¿sí? Donde, como vimos antes también en el otro caso de la señal cuadrada, que teníamos para el duty cycle del 50%, recordemos que pasaba lo mismo, ¿sí? Y es que esto es igual a 0 para n pares. Es decir, que siempre que la señal, tanto sea cuadrada, perfecta, digamos, como trapezoidal, si el duty cycle es de 50%, las componentes del espectro pares, teóricamente, desaparecen. Entonces uno podría decir, bueno, genial, ya me ahorré, no sé, la mitad de los problemas, porque de todo el espectro eliminé todas las componentes pares que yo pudiera tener. Sí, esto en la teoría es un poco así, pero la realidad es que en la práctica no sucede esto, sino que los duty cycles, si bien suelen ser para los clocks bastante parecidos al 50% nominalmente, la realidad es que nunca son exactamente 50%, ¿no? Porque físicamente no es realizable eso. Y el hecho de que tengamos pequeñas variaciones en el duty cycle da lugar a grandes variaciones en las armónicas impares. ¿Sí? Así que lo que tenemos es un problema de que básicamente, si la armónica una de las armónicas que a mí me está molestando por alguna razón es una armónica impar, yo tengo que saber que esa señal que yo medí en un producto, puede que cuando la mida en otro producto, ¿sí? De serie, comercial, esa señal varíe bastante de producto a producto. ¿Sí? Si yo zafé no sé, un dB de pasarme del límite, ¿sí? Con esa armónica, bueno, ojo, porque seguramente en el otro producto ese duty cycle no sea exactamente tan parecido al otro, ¿sí? tan cercano al 50, y las componentes pares van a variar mucho. En cambio, las componentes impares no van a variar demasiado, ¿sí? Son bastante fijas. Esas van a quedar mucho más fijas en cuanto a pequeñas variaciones del duty cycle, ¿sí? No le van a repercutir tanto. Así que es como para tener en cuenta, si bien teóricamente las componentes pares son 0, en la práctica vamos a encontrar contenido espectral en las componentes impares, debido a que el duty cycle no es exactamente 50%. Acá tenemos un pequeño, lo que llaman en el libro Review Exercise, ¿sí? Que es para que ustedes rápidamente puedan chequear todos los resultados que se fueron viendo. Fíjense que lo que pide el ejercicio es determinar las magnitudes de las primeras 7 armónicas, ¿sí?
de una señal de 5 volt, 100 megas, 50% de duty cycle trapezoidal, ¿sí? Forma de onda trapezoidal, con tiempos de crecimiento y decrecimiento iguales, ¿sí? Y iguales a 1 nanosegundo. ¿Está bien? Y nos lo pide en dB microvolt. ¿Qué les parece? Más o menos con todas las expresiones que vieron, parecería ser razonable resolver este ejercicio, ¿no? Tenemos todas las herramientas. Tenemos las expresiones para calcular los C sub 0, por supuesto, C sub n, que es C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4. Como ya dijimos que el duty cycle es 50%, fíjense, por supuesto que el C sub 2, todos los C sub pares, C sub n pares, me dan 0. Fíjense que esto no es 0 dB microvolt. ¿Sí? Acá hizo una licencia poética, llamémosle, el autor, donde le puso que son 0, pero son 0, esto es 0 en módulo, ¿no? Es 0 en volt, en todo caso. Pero en dB microvolt, ¿cuánto sería? 1. 1. Infinito, ¿no? Menos infinito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Ojo con eso. Bueno, pero básicamente el coeficiente es 0. ¿Sí? Pero los otros, en cambio, los calcula, y los calcula en dB microvolt. ¿Sí? Así que simplemente hace 20 por el logaritmo de esa tensión, divide 1 por 10 a la menos 6 y con eso lo tira. Eso ve que en general la mayoría lo agarró bien todo lo de dB y unidades logarítmicas, así que bien, me alegro por eso. Les va a servir para todo esto, ya si se confunden en eso, digamos, no podríamos continuar con esto. Así que entonces, esta es la representación de lo que nos daría si hacemos esto, por ejemplo, en MATLAB, ¿no? En Octave o en lo que sea, o en Python, ¿no? Es un grafiquito de calcular C sub 0, ¿sí? Esta es la componente C sub 0. Fíjense, en verde están las C sub i, las componentes espectrales realmente de la señal, ¿sí? Están C sub 0, entonces es 127 dB microvolt, ¿sí? C sub 1, 129,9, ¿sí? Es esta señal en verde de acá. C sub 1, fíjense que esto está en 10 a la 8, dice acá, ¿no? ¿Sí? Eso quiere decir 100 megas, ¿sí? Es la componente, la componente fundamental, ¿sí? La de la armónica fundamental. Omega 0, ¿está bien? O F0, ¿sí? Que era 100 megas, que era la frecuencia, digamos, relacionada con el periodo fundamental de la señal. Fíjense que la primera armónica entonces está en 200 megas, ¿sí? Esto es un gráfico logarítmico, por supuesto, ¿no? Entonces, en 200 megas no hay señal, ¿no? Es 0 o menos infinito dB microvolt, ¿sí? Acá no tenemos nada. La siguiente, ¿sí? Es 119,2, ¿sí? Está acá. Y así, con todas las que siguen, las pares son siempre 0, lo pueden ver acá. Esas son las C sub i, ¿sí? C sub i más, ¿no? Debería decir acá, que son las double sided. Ahora, fíjense que también está graficado algo que se llama envelope, ¿sí? Este envelope, esta envolvente, surge de reemplazar, en vez de calcular en esa misma expresión n sobre t, ¿sí? Reemplazo eso y le pongo por f, ¿sí? Donde la frecuencia la hago con un continuo, ¿sí? Con un continuo. Y al hacer eso, entonces lo que obtengo, bueno, es esta envolvente de la señal, que va a ser válida solo en los puntos donde tenemos armónicas, es decir, en 100 megas, en 200 megas, ¿sí? En 300 megas, etc. ¿Sí? Esto es C sub 0, C sub 1, ¿sí? C sub 3, así dije. No me acordaba que tenía ese efecto ahí. Bueno, entonces, ¿se entiende? Eso es entonces lo que hace la envolvente. ¿Tenía algo? No. Eso es lo que hace esta envolvente.
Y acá, fíjense que es interesante también las líneas que hemos trazado acá arriba. Estas líneas las vamos a llamar asíntotas, ¿sí? O cotas. Me van a definir de una forma muchísimo más simplificada, ¿sí? En función de simplemente rectas en un diagrama log-log, en un diagrama de Bode, rectas, ¿sí? De cotas o rectas de las asíntotas de este diagrama, de cómo se compone este diagrama. Y fíjense que me va a permitir esta simplificación, estudiar esto de forma extraordinariamente más sencilla, ¿sí? Porque yo puedo agarrar esta envolvente, bueno, yo a veces le llamo envolvente, pero esta asíntota, ¿sí? Y ver qué pasa con otras transferencias que típicamente también van a tener esta misma forma, ¿sí? De diagramas de Bode que estamos acostumbrados a ver, ¿sí? Entonces, esto nos va a servir muchísimo para analizar rápidamente entradas y salidas de distintos sistemas y entender qué pasa. Por ejemplo, si yo filtro esta señal y quiero concentrarme en cada componente de CSUN, bueno, puedo hacerlo, puedo estudiarlo, pero voy a tener una mejor idea, un poco más rápido, de cómo le cambia todo el espectro, ¿sí? Si tuviera, además este es un caso muy particular, de que tengo una señal trapezoidal en la que tengo estas componentes de frecuencia. Bueno, pero si tuviera una señal que tuviera cualquier otra espectro acá en el medio, bueno, si yo me puedo manejar con estas asíntotas, puedo cubrir todo en un peor caso. Lo que es importante entender de esto es que esto es un modelo simplificado y súper simplificado. Fíjense la cantidad de simplificaciones que venimos haciendo. Primero dijimos que una señal digital es una señal cuadrada perfecta. Después dijimos, bueno, no es perfecta, es un trapezoide, una señal trapezoidal. Bueno, eso tampoco es tan así, pero bueno, asumiendo que es una señal que la podemos asemejar a una señal trapezoidal, vamos a calcular el espectro, las componentes de frecuencia. Bueno, estos son los C sub I. Bueno, los calculamos. Bueno, pero simplifiquémoslo aún más. Y yo les estoy hablando de que lo simplificamos con estas cotas, con estas asíntotas. ¿Sí? Fíjense la enorme simplificación a la que nos llevan los modelos estos para tratar de tener bajo control la complejidad del análisis de estos problemas de compatibilidad. ¿Sí? Esto para que retomar un poco, recapitular y entender dónde estamos parados y por qué hacemos estos modelos y por qué los estamos simplificando. ¿Sí? ¿Y estas asíntotas cómo las calculas? ¿Qué son? Porque no es una interpolación ni nada. Muy bien, ahora lo vemos. Entonces, acá vamos a hallar, bueno, la envolvente, ¿sí? Acá teníamos la envolvente y las asíntotas. O cotas. Entonces, básicamente recordamos que para pequeños valores de x podríamos usar la aproximación de que el seno de x será parecido a x, entonces lo podemos aproximar por A1, ¿no? Al seno de x sobre x para x pequeñas. Y el módulo, ¿no? De esto lo podemos aproximar como 1 sobre módulo de x para x grande. No, entonces lo que nos está diciendo esto es básicamente esto, el módulo del seno de x sobre x, ¿sí? Es igual a esto, donde lo que hicimos fue reemplazar f igual n sobre t, ¿sí? Por supuesto acá, además hay que entender que esto es la sinc, seno de x sobre x, y en realidad x es pi por f, ¿sí? Perdón, pi por... sí, está bien. Sí. Y bueno, entonces esto nos dice dónde caen estos ceros, etcétera. ¿Sí? Pero fíjense que podemos entonces tomar estas asíntotas así, a partir de decir que es 1, ¿sí? La primera asíntota, 1, para valores pequeños de x, ¿sí? Básicamente x menor que 1, es 1, y 1 sobre x para x grande, es decir, que esto cae así en un gráfico de Bode, en un gráfico en dB, 20 por logaritmo de 1 sobre x, cae a 20, ¿sí? dB por década. ¿Está bien? Cada vez que aumento 10, cae 20 dB. ¿Sí? Entonces esto básicamente me representa una línea recta que viene así, que es del seno del 1, básicamente, ¿sí? 1 es una recta con 0 dB por década, dependiente,
Y otra que es 1 sobre x. Bueno, ¿y dónde se unen? Bueno, se unen en x igual a 1. ¿Sí? En x igual a 1, esto da lo mismo, y ahí se unen. Y hay uno de estas dos curvas. Perdón, ¿y por qué menos 20 dB? Menos 20b porque, fíjate, si yo hago 20 por el logaritmo de 1 sobre x, ¿sí? Claro, te da 0 menos 20 logaritmo de... No, lo que me da es, yo cada vez que aumento 10, o sea, te hago 20 por logaritmo de 1, ¿cuánto da? 0. Y ahora te hago, lo aumento 10 veces a x, y te digo, 20 por logaritmo de 1 sobre 10, ¿cuánto da? Menos 20. Entonces, al aumentar una década, aumenté 20 dB. ¿Sí? Esto es bode básico. ¿Sí? Estamos... ¿Eh? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bien. Bueno, lo pueden repasar un poco también o pensar un poco más y si quieren lo explico de vuelta. Avísenme. Pero entonces, de esta forma conseguimos representar esta señal, ¿sí? Esta señal en descomponerla en distintas componentes. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, sí, ahí está bien. ¿Qué tenemos nosotros? Bueno, vamos a asumir ciertas cosas, ¿no? Para el análisis de todo esto. Primero que vamos a asumir es el tiempo de crecimiento, es igual que el tiempo de decrecimiento, de modo que tenemos la multiplicación de dos sinks, ¿sí? Recordemos que si no podemos asumir eso, no es exactamente la multiplicación de dos sinks, ¿sí? Esto es una suposición, es otra de las simplificaciones que hicimos, me olvidé de mencionarla, no es trivial, porque el análisis de un tiempo de crecimiento distinto de un tiempo de decrecimiento es muy complejo y no se puede hacer nada de esto, ¿sí? Pero bueno, en general son muy parecidos o iguales y podemos plantear este análisis, ¿sí? Nos va a servir mucho para un análisis de primer orden, un modelo simplificado a efectos de lo que es compatibilidad electromagnética, que en general manejamos este tipo de modelos simplificados para obtener órdenes de magnitud, porque una simulación, un modelo más complejo, se torna inmanejable en general, ¿sí? Entonces, bueno, además vamos a reemplazar F igual N sobre T, ¿sí? Para determinar la envolvente, el término de DC, ya vimos que era A por tau sobre T, y la envolvente entonces es 2 por A por tau sobre T, por esta multiplicación de los módulos de las distintas sinks. Tomando entonces el logaritmo de esto, ¿sí? Y acá es donde viene esta magia de los dB y de las asíntotas, yo tomo 20 por el logaritmo de la envolvente, es igual a 20 por el logaritmo de la primera componente, que es una componente que no tiene pendiente, ¿sí? Que es un valor constante, más 20 por el logaritmo de una primera sink, más 20 por el logaritmo de otra sink, ¿sí? Entonces, la primera componente me da un valor constante. El primer término, ¿no? El segundo término, sabemos que va a consistir en algo que viene constante, es decir, a 0 dB por década, y luego tiene un punto de quiebre en una cierta frecuencia, que ahora vamos a ver, ¿sí? De 20 dB por década, menos 20 dB por década, ¿sí? Viene recto y tiene una caída de menos 20 dB por década en esa frecuencia de rodilla, ¿no? Como le suelen llamar, si tradujéramos al español, así violento como hacen los muchachos en España, FNI le suelen llamar, ¿no? En inglés. Esa frecuencia de quiebre está dada por 1 sobre pi por tau. Y eso lo vamos a ver ahora en detalle. Y esta segunda sink hace lo mismo. A este espectro que venimos teniendo desde acá, que empieza con 0 dB por década y empieza a caer con menos 20, le vuelve a hacer lo mismo, es decir, algo que empieza sin pendiente, no le afecta, y luego algo que le suma una caída de menos 20 dB por década. Esto quiere decir que a partir de esta frecuencia de quiebre, que está en 1 sobre pi por tau por el tiempo de crecimiento,
A partir de esta frecuencia de quiebre, la curva empieza a caer con menos 40 dB por década. ¿Sí? Se suma la contribución de la primera caída por este término, más es la caída de este término. Si recuerdan cómo se hacían y cómo se armaban los gráficos de Bode, ¿sí? Íbamos acumulando los efectos de las distintas pendientes, caídas, etcétera, y rectas. ¿Sí? Entonces tenemos estos tres trazos, ¿no? El primero que dijimos que es constante, el otro que es constante más una caída de menos 20, y otro constante más una caída de menos 20. Cuando arranca esto empieza a caer con menos 40, debido a esa última caída. ¿Sí? Vamos a verlo acá. ¿Sí? Acá es donde está toda la magia y todo el resumen de todo lo que acabamos de ver en todos estos últimos dos módulos. ¿Sí? Todo para decir que las cotas o las asíntotas de una señal digital modelizada como un tren de pulsos trapezoidales tiene esta forma, ¿sí? Tiene un nivel de continua de 2 por A por tau sobre T. Luego va con una pendiente de 0 dB por década, ¿sí? Hasta una primera frecuencia de quiebre en 1 sobre pi por tau, ¿sí? El tiempo de T-on. A partir de ahí arranca con menos 20 dB por década, ¿sí? Debido a este primer quiebre de esta cinta. Menos 20 dB por década. Seguiría así hasta el infinito, si no fuera porque después tenemos otra frecuencia de quiebre que le quiere también sumar sus propios menos 20 dB por década. Y entonces empieza a caer con menos 40 dB por década a partir de 1 sobre pi por tiempo de crecimiento. Yo no me acuerdo muy bien, pero yo ahí veo que vos le estás restando porque hay una división y entonces podés sacar el logaritmo 20 de la división como una resta. No. Entonces, ¿no? No. Lo que estoy haciendo es esto. Es decir, que a la sinc la modelizo por una señal que primero no tiene pendiente y que a partir de una cierta frecuencia, que es cuando X es 1, entonces te da eso, empieza a caer con menos 20 dB por década. La sinc. Entonces, ¿sí? Cada una de esas dos sincs. Entonces, al principio el valor es este, ¿sí? 2 por A por tau sobre T. ¿Sí? En dB, si querés expresarlo, en dB microvol en microvol, o en dB volt, lo que quieras, pero es acá. 0 dB por década. ¿Hasta cuánto? Hasta que esta sinc, que empieza con 0 dB por década, pero que a partir de un quiebre empieza a ir a menos 20 dB por década, empieza a actuar. ¿Cuándo empieza a actuar? Cuando F, ¿sí? Es igual a 1 sobre pi por tau. Cuando F, ¿sí? Es igual a 1 sobre pi por tau. Ahí empieza a actuar este plot 2. Perfecto. Y este plot 3 tiene la misma forma que esta, si la miramos solita, ¿sí? Pero el quiebre sería algo así, miren el mouse, sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y acá empezaría, si yo grafico solo el plot 3, empezaría a caer en menos 20 dB por década. Pero cuando la sumo a esto, la caída total es menos 40 dB por década, porque piensa que esto está multiplicando, ¿no? Nada más que, bueno, y cuando lo hago en dB, se está sumando. ¿Sí? Entonces la caída es mucho más profunda. ¿Está más o menos? Sí. Bueno, entonces, fíjense que esto es importantísimo porque me marca, primero, cómo me afecta el T-on de la señal, en definitiva, la frecuencia de la señal, dado un duty cycle, el T-on está relacionado directamente simplemente con la frecuencia de la señal. Me afecta esto, sobre todo en las componentes de baja frecuencia. Pero las altas frecuencias están dominadas, ¿sí? Cuando empieza a caer esto con menos 40 dB por década, que ya es un montón, está dominado por el tiempo de crecimiento. Si mi tiempo de crecimiento es muy chiquito, esta frecuencia de quiebre se me extiende mucho en una frecuencia muy alta. Y el contenido armónico
importante que yo voy a tener va a extenderse mucho más en frecuencia con respecto a si yo tengo una transición más suave, un tiempo de crecimiento más grande, ¿sí? De que me va a hacer correr esta frecuencia de quiebre hacia acá, y yo voy a tener menos contenido espectral de alta frecuencia, ¿sí? Mucho menos contenido espectral de alta frecuencia. ¿Se entiende ese concepto importantísimo de que el tiempo de crecimiento me influye enormemente en el contenido espectral de más alta frecuencia? ¿Sí? Entonces tengo que controlarlo para esto. A partir de ahí, a partir de esta frecuencia, ¿sí?, que está relacionada con el tiempo de crecimiento, esto empieza a caer con menos 40 dB por década. No quiere decir que esto se acabe el mundo, se acabe el espectro, pero empieza a caer mucho más violentamente, mucho más rápido que lo que venía cayendo, que era 20 dB por década. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna duda? Está bien, está bien. Bueno. ¿Entiende? Muy bien. Bueno, entonces, acá les hice algunos dibujos para que observen un poco esto que estamos hablando. La primera, que es la de la curva roja, sí, la que es roja, pero que acá también estaría, ¿no? Tac, tac, tac. Son las asíntotas de una señal con tau igual a 10 nanosegundos, ¿sí? Y tiempo de crecimiento 1 nanosegundo. También les hice el envelope, como para que vean que esto coincide, la envolvente, ¿sí?, con las asíntotas. Solo para que lo vean. Y además tengan en cuenta que la señal original solo va a tener armónicas, ¿sí?, acá, acá, como vimos, ¿sí?, en los armónicos impares, si es que son, digamos, es un subconjunto discreto de esto. Esta es la envolvente y esta es otro grado de simplificación, que es las asíntotas. La roja entonces es para un tau, que es el tiempo en on, de 10 nanosegundos, pero un tiempo de crecimiento de 1 nanosegundo. Si yo ese tiempo de crecimiento, ¿sí?, para un mismo tau, ese tiempo de crecimiento, lo acorto 10 veces, ¿sí?, fíjense directamente qué es lo que pasa con esta señal, con el espectro de esta señal. El contenido espectral que tengo acá, ¿sí?, es mucho más importante en esta última señal que en la otra. Es decir, que si yo tengo que analizar, y así en todas las frecuencias, si yo tengo que analizar qué pasó en 10 gigas, ¿sí?, en la primera señal que tenía el tiempo de crecimiento más grande voy a estar en menos 80, ¿sí?, dB microvolt, por ejemplo, pero en la otra señal voy a estar 20 dB por arriba. Acá no parece mucho, pero son 20 dB por encima, simplemente por haber acortado, ¿sí?, el tiempo de crecimiento. ¿Sí? Acorto el tiempo de crecimiento en 10 veces, ¿sí?, y pasada la frecuencia de Ni, lo que tenemos es una diferencia constante de 20 dB. ¿Sí? Y también les hice el caso de qué pasa si el tau, ¿sí?, el tau es más corto, y tenemos también el peor caso, ¿sí?, el mismo caso de tiempo de crecimiento de la señal más rápida, ¿no?, el tiempo de crecimiento de 0 a 1 nano, pero con otro tau, ¿sí?, con otro tau mucho más corto. Entonces lo que tenemos en ese caso, ¿sí?, es esta otra señal con estas otras, con estos otros límites. ¿Está bien? Así que, bueno, vamos a ver otros ejemplos acá. Estos ejemplos son muy similares, ¿sí?, que están acá, que tenemos acá. Fíjense que en el libro se ilustra básicamente una misma señal, algo parecido a lo que hicimos recién, de 10 megas, ¿sí?, para 20 nanosegundos y 10 megas para 5 nanosegundos. Y luego una señal de 1 mega, ¿sí?, con los mismos 20 nanosegundos iniciales. Y ahí lo que me muestra son los valores de quiebre. Pero lo que no me dice mucho esto es cómo se comparan los niveles de la señal. Entonces yo hice este mismo ejemplo,
y los grafiqué todos uno sobre otro para que se entienda un poco mejor. Bueno, el gráfico les da por acá, ¿sí? Entonces tenemos las dos señales de 10 megas y que se ven por acá y se ve el mismo efecto cuando le disminuyo el tiempo de crecimiento de 20 nanos a 5 nanos, ¿sí? ¿Cómo cambia esto? Y cuando le aumento, le disminuyo la frecuencia, ¿cómo cambia todo esto? Pero fíjense que la frecuencia de quiebre, ¿sí? Para esta que tiene el mismo tiempo de 20 nanosegundos, ¿sí? Esta que es la roja, que tiene una frecuencia de quiebre acá, y esta que tiene una frecuencia de quiebre acá, perdón, fíjense que la frecuencia de quiebre es la misma, pero claro, el valor va a ser otro, por supuesto, porque acá, al ser la frecuencia fundamental, digamos, o el tiempo de on mucho más grande en este caso, entonces lo que pasó fue que esto tiene menores contenidos espectrales, ya empieza a bajar desde antes. El hecho de que este punto de quiebre esté más a la izquierda en el gráfico, ya me empieza a bajar todo el contenido espectral desde antes. Pero la frecuencia a la cual se produce este segundo quiebre, ¿sí? Fíjense que es la misma en esta que en esta roja, ¿sí? Que se produce un segundo quiebre acá, ¿sí? Y es porque esto es 1 sobre pi por tiempo de crecimiento, TR. 1 sobre pi por TR. Entonces, como esa frecuencia es la misma para acá y para acá, la curva roja y la magenta punteada tienen el mismo quiebre, ¿sí? La misma frecuencia de quiebre. En cambio, en la curva verde, la frecuencia de quiebre está más arriba, ¿sí? Porque el tiempo de crecimiento es más corto. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Alguna duda acá? Acá solamente nos importa ver cuál es la tendencia del bode, ¿no? Yo porque estoy acostumbrado, por ejemplo, en control, era importante, por ejemplo, la frecuencia de corte, pero acá nosotros estamos viendo cómo decae las altas frecuencias, más que nada. Está bien. Nosotros acá lo que estamos viendo es el espectro de una señal, ¿sí? Entonces, de una señal que en principio, esto lo podríamos usar, es el espectro de la señal. Entonces yo te digo, por ejemplo, vamos a un caso real, que me tocó hace poco incluso. Tengo un perfil de consumo de corriente en unos cables, ¿sí? Que van a ir a través de un cierto perfil de consumo de corriente. Es una señal trapezoidal, aproximadamente, ¿sí? Le pide de forma pulsada una cierta corriente al bus de tensión. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que analizar cómo repercute en función de la frecuencia eso, ¿sí? Tengo que entender en función de la frecuencia qué niveles voy a estar teniendo en el bus de tensión. Para eso lo que puedo hacer es analizar la impedancia del bus en función de la frecuencia, y esa impedancia Z la multiplico por la corriente I. Pero entonces yo tengo Z en función de la frecuencia y necesito tener la corriente en función de la frecuencia. Pero yo tengo la frecuencia definida en el tiempo. Son pulsos de corriente. Entonces necesito saber cómo es el espectro para entender a cada componente de frecuencia cómo le pega eso y qué ripple de tensión en función de la frecuencia voy a tener en el bus. ¿Sí? Entonces lo que yo estoy estudiando con esto es las tensiones, las corrientes y las emisiones en función de la frecuencia. Ya vamos a ver muchos ejemplos, pero por ejemplo, otra cosa, yo tengo que esto es mi señal de un clock, ¿sí? Y se me está irradiando por todos lados. Entonces, yo sé que si toco el tiempo de crecimiento, ¿sí? Yo puedo calcular exactamente cuánto va a bajar, porque bajo directamente en la fuente. Entonces puedo calcular exactamente cuánto voy a bajar, cuántos dB voy a bajar, el nivel que estoy midiendo con la antena. No me importa la complejidad adicional que haya en cómo esto pasó de un nivel de corriente o de tensión que yo tenía en clock a las mediciones de emisiones radiadas. Yo lo que voy a poder es decir, mira, si yo te bajo esto en 10 dB,
van a bajar las emisiones 10 dB, ¿sí? Porque bajo directamente la fuente. Ahora, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo bajar los 10 dB? Y bueno, si yo entiendo cómo es mi contenido espectral en función de cómo es la señal, ¿sí? En el tiempo, bueno, puedo analizar esto. Así que por eso es que analizamos todas estas cosas. ¿Sí? Por eso es que analizamos el contenido espectral. Básicamente lo que nos importa es reducir el contenido espectral innecesario. Vos fíjate que si uno agarrara y filtrara esta señal, el contenido de alta frecuencia sería mucho menor todavía. Yo puedo decir, agarro un filtro y a partir de esta frecuencia, por ejemplo, por decir algo, lo mocho acá directamente lo destruyo. Entonces, si yo tenía una interferencia acá, me la saqué de encima. Bueno, pero ¿puedo hacer esto o no? Y bueno, ahí voy a tener que ver cómo este filtrado de esta señal, en esta frecuencia, me destruye o no la señal. Por ejemplo, seguro que acá no la voy a poder cortar. Pero ya después del tiempo de crecimiento, de 1 sobre pi por tiempo de crecimiento, después de esta frecuencia de quiebre, algo después de acá lo voy a poder hacer. Esto lo vamos a ver a continuación. Antes, quería que repasemos un poquito esto, que es básicamente cómo manejarnos rápidamente en un diagrama de Bode, ¿sí? Un diagrama de Bode con una recta, con una pendiente de m dB por década, ¿sí? Y es por eso que usamos estas asíntotas, porque esto nos va a permitir muy rápidamente y con cuentas muy, muy sencillas hacer cálculos rápidos para ver qué valor tenemos como cota máxima en el diagrama de Bode en función de frecuencia. Entonces, si tenemos esta línea, la ecuación que describe a la línea es que el logaritmo en base 10 de el valor I2, ¿sí? Del valor I2, que está aquí, menos logaritmo del valor I1, es igual a m por el logaritmo del cociente de las frecuencias, ¿sí? O logaritmo de F2 menos logaritmo de F1, ¿sí? Esta es la forma de verlo más sencillo. Entonces, si yo tengo que calcular, a ver, esto es para que sea sencillo. Si yo tengo que calcular I2, ¿sí? Que está a una frecuencia F2, y tengo el valor I1 que está a una frecuencia F1, lo que tengo que hacer es esta cuenta demasiado sencilla, que es como cualquier recta, nada más que lo que cambia es que es todo logaritmo. ¿Sí? Entonces tengo que hacer logaritmo de I2 es igual al logaritmo de I1 más m por el logaritmo de F2 menos F1. En vez de decir F2 menos F1, como decíamos en una recta común, acá tengo que restar los logaritmos, así que es m por el logaritmo del cociente de las frecuencias. ¿Sí? Esto debería ser bastante sencillo. Pero muy poderoso, ¿sí? Porque me permite ir determinando exactamente todos los niveles usando cuentas muy, muy sencillas, ¿sí? Que podemos hacer en lápiz y papel, con una calculadora en todo caso para ayudarnos un poco. Entonces, si queremos determinar K2, ¿sí? A partir de esto, hacemos K, ¿sí? El valor que tenemos acá, ¿sí? De K2 es este valor que tenemos acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo determino a partir de que acá tenemos el valor K? Esto quiere decir cuántos dB por década, ¿sí? 0 dB por década, menos 20 dB por década, menos 40 dB por década. Entonces, ¿cómo determino el valor K2? Bueno, es K más el delta 1. Este delta 1 lo calculo como menos 20 por, sí, menos 20, porque son menos 20, por el logaritmo de F2 sobre F1, ¿sí? La relación de esta frecuencia menos esta frecuencia, que es desde donde empieza a caer con menos 20 dB por década. Si quiero calcular el delta 2, ¿sí? Hago lo mismo, ¿sí? O sea, si quiero calcular, perdón, K4, ¿cómo hago? Bueno, K4 va a ser K más este delta 2, ¿sí? Este delta 2, que es toda la diferencia entre F3 y F1, ¿sí? Esto va con menos 20 dB por década y luego esto que va con menos 40 dB por década, es decir, K más delta 2 más delta 3, donde delta 2 lo calculo como menos 20 por logaritmo de F3 sobre F1, y el delta 3 lo calculo como, ¿sí? Menos 40
por el logaritmo de F4 sobre F3. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Me parece que esto es de todo lo que vimos lo más sencillo, o debería ser. ¿Está bien? A ver si hay preguntas. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo debería verlo un poco más, pero bueno, lo veo más tranquilo después. Bueno, lo puedo repetir un poco, a ver. A ver. Muy bien. Es básicamente como tener una recta, ¿sí? Sí, igual les aconsejo que lo miren bien en detalle. Si no lo ven de acá, esto está en el libro explicado de esta misma forma, con números y todo, así que me parece que no van a tener problema, ¿sí? Pero, nada, esta es la expresión que vamos a usar, ¿sí? Así que cuando tenemos esto en escala de B, ¿sí? Entonces tenemos, si yo quiero calcular K2 en dB, ¿sí? Y lo que tengo es el valor K1, yo no sé K2, pero tengo a qué frecuencia lo quiero calcular, y sé que esto va con menos 20 dB por dK, K2 es igual a K, ¿sí? que es el valor que empieza acá, más menos 20 por el logaritmo de la relación de frecuencias que lo separa. ¿Sí? Y así entonces puedo ir calculando todo hasta obtener K4 si quisiera. Bueno, les dejo para que esto lo repasen porque debería ser bastante sencillo y un repaso. Seguro que lo saquen. Si tienen algún problema, me escriben y lo vemos en detalle. ¿Sí? Bueno. Último temita de acá más o menos. En teoría, para construir una señal reconstruirla perfectamente en la forma de onda digital, deberíamos sumar, ya dijimos, infinito número de frecuencias. En la práctica, la señal en el dominio del tiempo puede ser reconstruida de forma muy parecida con una cantidad finita de armónicas, pero ¿cuántas? Bueno, esto es la estimación o la determinación del ancho de banda de la señal digital. ¿Sí? En la teoría es infinito, pero en la práctica sabemos que no. Entonces, ¿cómo podemos hacer para estimar esto? Bueno, no hay una respuesta única sobre cuál es el ancho de banda de una señal digital, ¿sí? Eso depende del criterio adoptado. Cuando nosotros determinemos un ancho de banda, vamos a estar truncando todas las otras componentes de armónica. Nos las vamos a estar eliminando, digamos, del análisis y sacando encima. Pero es importante tener una idea de cuál es el ancho de banda importante o apreciable de una señal digital de ciertas características. Entonces, dado que por encima del segundo corte de frecuencia, que está en 1 sobre pi por tiempo de crecimiento, el continuo espectral ya empieza a caer con una pendiente de menos 40 dB por década, podemos considerar a partir de este valor, ¿sí?, el ancho de banda. O mejor, para ser un poco más conservadores, tomar 3 veces este valor, que termina dando como 3 dividido pi, es muy parecido a 1, ¿sí? Más o menos el ancho de banda está en el orden de 1 sobre el tiempo de crecimiento. Según esta definición semi-arbitraria, que es básicamente decir, bueno, me paro en la frecuencia en que empieza a caer a menos 40 dB por década, y eso lo multiplico por 3. ¿Sí? Entonces el ancho de banda es directamente fácil de acordarse, 1 sobre el tiempo de crecimiento. Así que bueno, me sirve para los fines de MC, es bastante utilizada y es una definición. ¿Sí? Entonces, veamos qué implica. Hay otros que toman, por ejemplo, 0,5 del tiempo de crecimiento. Veamos qué implica en una representación de Fourier de la señal. Bueno, a la izquierda tenemos una señal representada, ¿sí? Esta señal representada con 10 armónicas, ¿sí?, que implica que el ancho de banda es una señal de duty cycle de 50%, 100 MHz, con 5 volt de amplitud y un nanosegundo de rise time y fall time, reconstruida con las primeras 10 armónicas. ¿Sí? Se ve la original, que es la recta, y la que es más curva, más suavizada, es la reconstruida con 10 armónicas. Vemos que es muy, muy similar y se asemeja bastante.
De hecho, casi cualquier señal real que intenten medir va a ser parecido a eso, con suerte, y no a una trapezoidal. Reconstruida a partir de 5 armónicas, es decir, un ancho de banda, tomando un ancho de banda de 0,5 sobre el tiempo de crecimiento, tenemos la figura de la derecha, que bueno, claramente ya deja ver la hilacha, digamos, deja ver que no está perfectamente reconstruida. Sí, así que este criterio de 1 sobre tiempo de crecimiento parece ser razonable en función de, por ejemplo, estos análisis. ¿Sí? ¿Qué otra cosita? Como para analizar qué pasa con el duty cycle, ¿sí? Fíjense, estos espectros tienen una señal que tiene la misma, el mismo comportamiento, el mismo tiempo de crecimiento, pero dos duty cycles distintos. ¿Sí? Dos duty cycles distintos. Por supuesto, entonces el duty cycle D2, ¿sí?, es más chico que el duty cycle D1. ¿Sí? Al tener un duty cycle más chico, entonces lo que tengo es que me mejoró un poco las componentes de baja frecuencia. ¿Sí? Esto es esperable. Si el duty cycle es más chico, las componentes de baja frecuencia, que son las que me determinan el comportamiento de los niveles más de baja frecuencia, más de cercano a continua, disminuyen, por supuesto. Pero fíjense que el comportamiento en alta frecuencia no se alteró absolutamente nada. ¿Sí? Esto es lo que me quiere decir un poco esta gráfica. ¿Sí? Y que ahí terminamos con esto. ¿Alguna duda con este módulo? Perdón, a mí me quedó una duda en la última parte, la del final. Sí, esta última filmina. Sí, justo esa. Que no me quedó claro la parte donde se mostraba cómo afectaba las bajas frecuencias. Básicamente esto. Bien. Básicamente acá estamos viendo una señal que tiene dos duty cycles distintos, ¿sí?, a la misma frecuencia de trabajo, ¿sí? Es decir, la misma frecuencia. Tenés un clock de 10 megas, ¿sí? Y tengo una señal que en esos 10 megas es cuadrada, por ejemplo, es decir, un duty cycle del 50%, ¿sí? Y esto es esta señal. Sí. Tiene este espectro. Esto es frecuencia central, es una señal de clock de 10 megas, dijimos, duty cycle del 50%. Si yo esa misma señal la analizo también para 10 megas, ¿sí?, con el mismo tiempo de crecimiento, pero el duty cycle es de 10%, ¿sí?, lo que va a pasar es esto, ¿sí? El tau, ¿sí?, el tau es más chico, porque la frecuencia es la misma. Entonces, si te cambia el duty cycle, lo que te cambia es el tau, el tiempo en el que esa señal está en on. Esto, acordate que era 1 sobre pi por tau. Esto es, se puede expresar como F0 sobre tau por D, sobre pi por D, o 1 sobre pi por tau. Básicamente estás achicando el tau. Al estar achicando el tau, en la frecuencia de corte, ¿sí?, te cambia acá. Pero el valor el valor medio de la señal, por ejemplo, ¿sí?, también te cambia, ¿sí? Entonces al cambiar, y en ese caso disminuye. Entonces el comportamiento que tenés es una caída, ¿sí?, una reducción en baja frecuencia, ¿sí?, una reducción en baja frecuencia, el quiebre en una frecuencia más alta, ¿sí?, el quiebre en una frecuencia más alta, pero no cambiás, no movés para nada el segundo quiebre, ¿sí?, que está dictado solo por el... Se movió el quiebre de la... Está bien, ya entendí. ¿Sí? Se movió el primer Este quiebre, quiebre no se mueve, esto no se mueve,
y lo único que se movió fue esto de acá hacia acá. Claro, ahí lo vi, ahí lo entendí. Como estaba en el mismo gráfico, no leí, no entendía bien si estaba moviéndose el segundo, el primero. Está bien, ahí entendí. ¿Sabés qué tengo que hacer acá? Superponerlo con unas curvas de color y hacer una y después la otra y se va a entender mejor. Pero está bueno. Que me sirve para mejorar la presentación. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna duda más? Por mi parte, nada más. Muy bien. Bueno, ¿algo más? Vamos a, entonces, si me permiten, continuar con... esperen que haga un corte acá para cortar esta filmina. Ahí está, en la grabación. Y para que no se les haga muy tarde para comer, pero déjenme terminar con un pequeño módulo que es muy cortito. ¿Sí? Ahora vamos a grabar de vuelta. ¿Sí? Y vamos a ir a un último pequeño módulo. Así ya les puedo dejar más tareas, que yo sé que si no van a extrañar. A ver. No, que son importantes para que puedan seguir la materia al día, ¿no? Entonces, como un último tema adicional, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo afecta el ringing de una señal a su espectro? Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? de lo que es el ringing, de cómo lo caracterizamos. ¿Sí? Lo caracterizamos sumándole básicamente esta senoidal amortiguada por una exponencial a lo que es la señal cuadrada. Y entonces, entendiendo eso así o modelizándolo así al ringing, podemos estudiar fácilmente su espectro de frecuencia. No lo vamos a ver en detalle cómo se llega a eso, está en el libro, todas las expresiones, pero fíjense en este ejemplo, cómo a partir de lo que sería el espectro inicialmente que uno calcularía de la señal cuadrada perfecta, bueno, en la frecuencia de ringing, ¿sí? Que es la misma, esa frecuencia donde tenemos acá que se le superpone esta señal, ¿sí? que está por esta expresión, donde tenemos una constante, una exponencial, ¿sí? Y a la frecuencia de ringing, omega r, en esa frecuencia de ringing en el espectro claramente nos va a aparecer un chichón, básicamente, ¿sí? Entonces nos dice, por ejemplo, este ejercicio. Fíjate, tenés una señal cuadrada de 1 mega, 5 volts, de utilizar el 50%, cuadrada perfecta, así que no tiene el tiempo de crecimiento de 0. Y dice, y tenés un ringing con estos valores. K es igual a 0,5 volts, K es este valor que se le suma acá, y una frecuencia de ringing de 30 mega y un decaimiento de 10 por 10 a la 6. En cuanto empeora, ¿sí? El cual es el incremento en dB del contenido espectral en la frecuencia de ringing. Bueno, hace el cálculo, ¿sí? Tenemos unos 5.76 dB. Para eso, para hacer este cálculo, básicamente la derivación es esto, la expresión es esta, ¿sí? Y donde tenemos, donde tenemos la señal, van a ver que en los C sub n aparecen los C sub n de la señal cuadrada, ¿sí? Sumado o multiplicado, digamos, por este nuevo término, que es el que me agrega ese efecto del ringing, ¿sí? Eso con respecto al ringing, overshoot y undershoot. Y después también repasemos un poco esto, cómo es cuando tenemos un sistema lineal, ¿sí? Con una entrada I de t, una entrada X de t, una salida Y de t y una respuesta impulsiva H de t, ¿sí? Acá para cerrar con lo que habíamos visto al principio. El espectro de salida entonces sabemos que está dado por también la multiplicación de las transformadas. Entonces, el módulo, ¿sí? Es la multiplicación del módulo de la transferencia, ¿sí? Por el módulo de la señal de entrada.
Esto es básicamente lo que nos va a permitir, fíjense que esto es para cada frecuencia o para cada armónica, ¿sí? O para cada componente de armónica espectral. Entonces, si yo tomo el logaritmo de esto, por supuesto, lo que me queda es simplemente la suma de estas dos. Esto es sumamente poderoso porque quiere decir que si yo conozco la entrada de esto, representado como asíntotas en un diagrama de Bode, y conozco la transferencia de esto, representado también en un diagrama de Bode, entonces puedo calcular esto de forma súper sencilla, ¿sí? Utilizando lo mismo de todas las herramientas que vimos antes y sumando las caídas y las subidas en el gráfico de Bode, ¿sí? Sabiendo manejar un diagrama de Bode, podemos hacer esto perfectamente. Entonces, pongamos este caso. Tenemos una señal cuadrada, ¿sí? Que tiene esta forma. Esto es una señal cuadrada perfecta porque tiene solo una caída de menos 20 de por deca, es decir, no estamos viendo la otra caída de menos 40 de por deca porque es una señal cuadrada y no trapezoidal. Bueno, tengo esta función de transferencia, un filtro RC. De un filtro RC, la frecuencia de corte es 1 sobre 2pi por RC. Y esta señal, por supuesto, tiene el corte en 1 sobre pi por tau, ¿sí? El tiempo de onda. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cuál es la salida de aplicarle esta señal de entrada a este filtro RC? Bueno, sumo estos dos gráficos. Sumo los dos gráficos, ¿sí? Es algo que es análisis circuital básico, o análisis de Bode básico, y sumo estos dos grafiquitos. Claro, hay tres posibilidades, dependiendo de si este es más chico que esto, ¿sí? O si es igual, o si es más grande. ¿Sí? Básicamente, uno va a empezar a cortar antes, o el otro. Si RC es mayor que tau sobre 2, ¿sí? Tenemos este caso. El capacitor no alcanza a cargarse, ¿sí? Como RC es mayor que tau sobre 2, lo que tenemos es esta condición. El primer corte va a ser debido a esto, ¿sí? Y esta frecuencia es más alta, ¿sí? Andaría por acá, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos? La composición de estos gráficos. Fíjense que lo más importante de todo esto es esto, que puedan lograr entender y analizar esto y hacer estos cálculos. Yo compongo esto más esto y sé que me va a dar este resultado, ¿sí? Primero, una pendiente de 0. Entonces, acá tengo una pendiente de 0 también, ¿sí? En mi función de transferencia. La función de transferencia acá es 1. Entonces, acá sabemos que no le agregamos nada. El valor inicial va a ser, entonces, este valor, 2 por B0 por tau sobre T. ¿Sí? Este valor también lo tengo que tener en cuenta, ¿no? Es un valor constante, pero sería la suma de este más este. Que este es simplemente 0 de B, ¿sí? Porque es 1 en magnitud. Eso está expresado en veces, así digamos, ¿no? Pero es en escala logarítmica. Entonces tenemos 0, 0, 0, 0, 0, 0 de B por década, ¿sí? 0 de B por década, una línea recta, hasta el primer corte. Como tenemos esta condición, el primer corte es este. Desde acá empieza a caer con menos 20 de B por década por esta transferencia. Pero desde 1 sobre pi por tau, empieza a caer con 1 con menos 40 de B por década. ¿Por qué? Porque a esta caída, que sigue hasta el infinito, le sumamos esta caída. ¿Sí? ¿Está bien? Esto es análisis de Bode básico, ¿sí? Así que si tienen alguna duda con esto, los rápidamente a que lo repasen, porque esto deberían ya tenerlo bastante cocinado, ¿sí? Así que si tienen alguna duda de cómo hacer estas sumas, les sugiero que lo repasen. Pero entonces, si este es el primer caso, en que
1 sobre 2 pi por RC es más chico que 1 sobre pi por tau, ¿sí? Que sería esta condición. Entonces, y si esto lo pasamos a tiempo, lo que vamos a ver en la salida, esto es la salida, ¿no? Que es la suma de estas dos. Es la suma de la entrada más la transferencia. Bueno, si a esto lo pasamos a tiempo, lo que vemos es esto, una señal que está recortada de esta forma porque el filtro no alcanza a cargarse, ¿sí? Entonces, de la cuadrada original que era, no quedó nada. La destruí, ¿sí? Porque mi filtro, la frecuencia de corte de mi filtro es anterior a la frecuencia de corte incluso de mi señal cuadrada, ¿sí? A la primera frecuencia de corte. Que yo en esta necesito unas cuantas armónicas por encima de esto, seguro. Acuérdense que este no es el ancho de banda de esta señal. Este es 1 sobre pi por tau, no 1 sobre pi por tiempo de crecimiento, que es otra cosa. Otra posibilidad, RC igual a 1/2 de tau. Bueno, si son iguales, entonces pasa esto, ¿sí? Las dos frecuencias me caen en el mismo lugar, y entonces menos 20 dB por década por esta transferencia y menos 20 dB por década por esto empieza a caer directamente, pasa de 0 dB por década a menos 40 dB por década. Y si tengo el otro caso en que RC es menor que 1 sobre que 1/2 de tau, ¿sí? Entonces el primer corte que voy a tener es el de mi señal, ok, entonces, ok, mi señal se está transfiriendo bien, y le estoy recortando las altas frecuencias con mi filtro. ¿Por qué digo recortando? Bueno, porque acá empieza a actuar el otro filtro, que tiene también una transferencia de menos 20 dB por década, sumado a los otros menos 20 que ya venían, tenemos menos 40 dB por década. Y lo que vemos es esto, lo que esperaríamos ver de una señal cuadrada filtrada, bien filtrada, ¿no? Es decir, filtrada pero no destruida, ¿sí? Y lo que esperaríamos ver es esto, que el capacitor se llega a cargar y acá que el capacitor se descarga. ¿Sí? ¿Alguna duda con este ejemplo que hicimos acá? Está bueno. Está bueno, ¿no? Se logra entender y me parece que nos dice, nos explica bien cómo usar esto, porque ahora lo que vos me decías, tal vez, lo que vos me preguntabas, tal vez empieza a cobrar más sentido. Che, ¿por qué estudio y qué me interesa de las componentes espectrales de mi señal? ¿Por qué estudio de función del tiempo, lo paso en función de la frecuencia? Bueno, fíjense, puedo ver cómo filtrar, con qué tipo de filtro de contenido, y cómo esto me repercute después, por supuesto, también en el espectro, para ver si cumplo o no cumplo con los ensayos de MC, y también tengo que ver qué pasa en el tiempo, ¿no? A ver si destruí la señal o no, etc. ¿Sí? Y de esta forma es como se hace. Y fíjense que estos son, por supuesto, asíntotas. Por eso, para hacer estas cuentas, es que me sirve representar esto con asíntota. Si yo esto lo tengo representado con la envolvente, bueno, no sé, me voy a volver medio loco para entender más o menos qué le pasa al espectro, exacto. Pero me sirve representarlo con asíntotas para entender esto, ¿sí? Esto con esto. Por otro lado, yo siempre puedo hacer las cuentas. El MATLAB, olvídense, agarro esto, pongo un vector y hago todo lo que quiera, ¿sí? Hago con la precisión que quiera, en principio. Pero ya tenemos otros errores en los modelos, ¿sí? Que todo esto está muy idealizado, muy modelizado, y hay muchas hipótesis en el medio. Así que tal vez no tiene demasiado sentido pedirle precisión numérica a algo que nos va a estar queriendo dar un peor caso y una cosa conceptual de para dónde va la cosa, ¿no? Para dónde va para dónde tengo que hacer los ajustes, las mitigaciones, etcétera, los filtros, etcétera. ¿Sí? Bueno, termino. Pensaron que esta iba a ser más larga, ¿no? Pero vieron que esta última presentación era más cortita. Bueno, a ver. Bien, ¿tenemos alguna duda? A ver. Bueno, por ahí nadie preguntó nada. ¿Pueden preguntar ahora? ¿Pueden aprovechar? Voy deteniendo esta grabación. ¿Les quedó alguna duda? Aprovechen a consultar nomás. No, estamos bien.
Bueno, lo que voy a hacer yo seguro es proponer algunas actividades también con esto. Y lo que me gustaría es ver si podemos hacer, nada, voy a ver si va a ser en modalidad como venimos haciendo, tipo tarea, simplemente, o alguna cosa un poco más divertida. Pero vamos a ver qué sale. Sí, con esto de la modalidad virtual se complica un poco hacer algunas prácticas, algunas cosas que por ahí estaban pensadas para plantear en la clase. Pero bueno, me parece que venimos bien con lo que planteamos. Vamos a ver cómo resuelven los ejercicios que están planteados ahora como tarea y ahí vamos a ver. ¿Sí? Esos háganlos y súbanlos cuando los tengan hechos. Va a ser importante ver cómo logran desarrollarlos. ¿Sí? Pero es parecido a lo que estuvimos viendo en la clase y a lo que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, entonces si no hay más dudas, los dejo que vayan a terminar el día, la semana y la comida. Bueno, buen fin de. Nos vemos. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias, buen fin de.